Yo creo que ya podemos dar inicio, profesor Alberto. Muy bien, muchísimas Sí, gracias. Gracias, Patricia. Estamos ya. eh, la- sí, Sí, quiero darte la presentación. por favor. Aula Universia y la Oficina de Automatización de la Biblioteca Pedro Sule le damos la más cordial bienvenida a todos los participantes y en especial a nuestro querido maestro, el magíster Alberto Carrasco, quien el día de hoy nos va nos va a proporcionar un tema muy interesante que es el taller sobre cómo redactar tu artículo científico con la metodología de IMRID. Adelante, profesor Alberto. Muchísimas gracias, Patricia. Ya estamos conectados aquí, interactuando desde la plataforma Zoom de la Biblioteca Central Pedro Sule. Nos complace muy de veras, siempre dando lo más interesante, lo más importante y sobre todo actualizado con respecto al quehacer de la redacción académico-científica. Y esto es muy importante. Recuerdo siempre, en este aspecto no ponemos en tela de juicio la idoneidad del investigador, mucho menos su praxis profesional, sino aquí vamos a dar recomendaciones con respecto a cómo es que debemos redactar. Nos vamos a la parte de la escritura científica, de la redacción científica, con un esquema determinado y muy conocido, aprobado internacionalmente por la mayoría de revistas indexadas. Y es lo que nos permite el día de hoy, es lo que nos permite el día de hoy tener con ustedes esta conversación totalmente interactiva y agradeciendo siempre la presencia de cada uno de ustedes, quienes son los académicos y también, por supuesto, investigadores que día a día vamos creciendo en el afán de poder contribuir con la solución de problemas a nuestra sociedad. Muy bien, entonces vamos a compartir nuestro material y a iniciar con nuestra exposición. Muy bien, tenemos tal vez ya una investigación realizada, un trabajo hecho, concluido, con resultados, conclusiones, inclusive recomendaciones. A partir de la calibración de esa investigación y de su relevancia, puede generarse diversos documentos, dentro de ellos los artículos científicos. ¿Cuántos artículos podemos redactar, podemos considerar a partir de una investigación? Puede ser entre uno o más. Es decir, por ejemplo, si la investigación que realizamos es de impacto, es de gran impacto y de novísima importancia, por lo tanto, cada conclusión puede llevarnos a generar un artículo científico. Cada conclusión realizada. Si la investigación es de menos impacto y de relevancia menor, tal vez todos los resultados y las conclusiones en su conjunto puedan generar un artículo científico. Entonces, de eso depende también la aceptación posteriormente cuando se quiera publicar, ¿de acuerdo? Entonces, siempre se ha dicho, toda investigación pierde sentido si terminan sus resultados, sus conclusiones, ¿ya? Si terminan pues en los anaqueles de la biblioteca o en todo caso terminan en los repositorios digitales, virtuales de alguna institución. Por lo tanto, es de singular importancia considerar no solo la publicación del artículo, sino también conocer los pormenores de la redacción misma. Entonces, el día de hoy nos complace muy gratamente estar con ustedes para darles los alcances respectivos. ¿Cómo redactar artículos científicos? Ese trabajo que se ha realizado tiene que ser juzgado por su mérito científico, ¿de acuerdo? Pero lo que no podemos permitir es que sea rechazado por su mala redacción. Fíjense, mencionaba,
La investigación es de un alcance tremendo. La investigación es de una importancia singular. El equipo ha realizado un trabajo excelente. La investigación tiene rigor científico y sería muy penoso que sea rechazada esa investigación, ese trabajo sea devuelto por asuntos de una inadecuada, de un deficiente modo de redactarlo o que tenga una presentación desordenada e ininteligible. Quiere decir esto, confusa, que no se entienda. Y muchas veces nos hemos topado con artículos de esa naturaleza, en la que no le encontramos pies ni cabeza. Y aquí vamos a dar algunas orientaciones para que no nos ocurra eso. ¿Qué necesitas previamente? ¿Qué es lo que se requiere previo? Background. Una investigación concluida, realizada, oleada y sacramentada, que puede llevar años. Recuerden ustedes que la investigación en algunos campos requiere de mucho tiempo para su concreción final. Si ya lo tenemos, es el inicio, es el momento de redactar el artículo. Puede ser también una tesis ya concluida de maestría, de doctorado, por lo general que hay que considerar esos aspectos. Por ejemplo, tenemos la recordada tesis hecha en idioma autóctono. Recuerden que revolucionó, que dio la vuelta al mundo inclusive, y que eso sin duda ha terminado en la elaboración de artículos científicos que están ya en los más grandes repositorios internacionales, revistas indexadas. Eso es importante. ¿Y cuál es el motivo, esa razón de escribir el artículo? ¿Por qué tendríamos que escribir un artículo si ya tenemos la tesis aprobada, incluso ya se tiene el grado? ¿Cuál es la razón? ¿Qué es lo que permite? Entonces, la respuesta es la siguiente, que al publicar el artículo científico nos ponemos mucho más a prueba que en la propia tesis. Y algunos me dicen, pero ¿por qué si la tesis ha sido exigente, ha pasado por un jurado, han estado doctores, etcétera, etcétera? Por supuesto, pero no tiene la rigurosidad del control, del juicio de valoración, como lo tiene un artículo científico, porque vamos a entender que va a pasar por una editorial, es decir, una línea editorial, un cuerpo de editores van a evaluarlo previamente y después irá a parar a las manos de los jueces conocidos como parecido. Entonces, por ahí está la rigurosidad de la revisión de un artículo. Y por supuesto, la otra razón para poder escribir el artículo es, lógicamente, la puesta en una revista de divulgación para que ésta pueda llegar a conocerse a nivel internacional. ¿Cuál es la información más importante que tengo que dar a conocer? Porque recuerden ustedes, una tesis doctoral puede tener antes, ojo, ahora también se están cambiando las formas, los modos. Yo recuerdo haber revisado artículos y que han tenido como antecedente una tesis doctoral de 300, 400 páginas, imagínense. Ahora, en los últimos lineamientos que hay, cuanto menos páginas tiene el informe final de tesis, mucho mejor. ¿De acuerdo? Antes se colocaba todos los pormenores que por aquí y por allá. Ahora es lo más importante, lo más sucinto. De ahí que
lo más importante como información que debo expresar en el artículo científico sea la información precisa, clara y puntual que responda a los criterios como ¿qué me llevó a realizar esta investigación? ¿Cuáles fueron mis objetivos? ¿Qué metodología he utilizado para la misma? ¿Qué instrumentos me han servido para el recojo de la data? ¿A qué resultados he llegado? ¿Qué conclusiones tengo? ¿Y con qué hice la discusión? ¿Cuáles son los elementos discutibles allí? Los antecedentes, la teoría más reciente, y para ello vamos a expresarlo a través de de un esquema, ¿de acuerdo? Miren, esto es importante. ¿Qué información existe respecto al tema de cuál quiero escribir? O sea, debo considerar, ¿ya?, que mi aporte sea totalmente innovador, porque si pretendemos redactar, escribir, para luego publicar un artículo que no llame la atención, que sea muy repetitivo, como los hay un montón, por lo tanto no tiene significancia. No va a tener significancia relevante para ser publicada en una revista indexada. Miren aquí, ¿es la información que quiero transmitir a través de mi artículo científico suficientemente novedosa? O ya pues, ¿no? Esto es una recreación, imagínense, ¿no? Entonces, hay que considerar ello. Si realmente lo que quiero transmitir a través de mi artículo científico es nuevo, es novedoso, entonces, si la respuesta es sí, pues adelante. Y viene la pregunta precisa de cuál es la información principal que debo expresar ahí, ¿verdad? ¿Y cómo voy a expresarlo? Ahí está el asunto. ¿Cómo voy a expresarlo? Aquí tenemos muy en cuenta que todo artículo científico, miren, que se reduce muchas veces entre 15 y 20 páginas, no más, debe ser y debe cumplir dos aspectos importantísimos. Por un lado, debe ser lecturable y por otro lado, debe ser legible. Cuando decimos nosotros que debe ser lecturable, es que debe ser totalmente fácil en su comprensión. Que al leer el contenido debe ser totalmente claro, preciso para cualquier lector. Y por otro lado está la legibilidad, es decir, los aspectos morfosintácticos, los aspectos de la ortotipografía, que conlleva a una serie de revisiones por parte de especialistas que pueden formar parte de un equipo asistente en la investigación. ¿Cuál es el público al cual me dirijo? Eso hay que tenerlo muy presente. Si usted está elaborando, pretende elaborar un artículo científico de metodologías innovadoras para trabajar con niños, por ejemplo, de 3 a 5 años, entonces ya sabemos que el público al cual se dirige ese trabajo va a ser, el público va a estar integrado por
maestras del nivel inicial. Y digo maestras del nivel inicial porque es penoso que en nuestro país no hayan maestros de educación inicial. Y si los hay por ahí contaditos, algunos que conozco, tienen cargos directivos. Es tiempo ya de que ese mito de que solo deben ser maestras en el nivel inicial se acabe, ¿no? Pues que los niños no tienen padres. Entonces, por ahí está el asunto. Y lo mismo, si mi artículo está dirigido al campo de, por ejemplo, de la salud, es un artículo que refiere una investigación acerca de obesidad, ¿de acuerdo? Acerca de sobrepeso, de anemia, de cáncer de cuello uterino, etcétera. Entonces, tenemos el sector salud y los investigadores de esa área como público al cual me dirijo, pero no solamente eso, también al lector común y corriente, porque el artículo científico puede ser, en última instancia, llevado a convertirse en ¿qué? En políticas públicas, ¿de acuerdo? Eso es lo más importante. Entonces, convertirse en políticas públicas, eso es importantísimo. ¿Qué tipo de revista es la más adecuada? Por supuesto, tengo que elegir de acuerdo a la temática de la revista. Revistas en el campo de la biología, de la ingeniería, revistas de divulgación de investigaciones científico-médicas. Hay revistas miscelánicas, revistas en derecho, revistas que tienen que ver con el quehacer de la sociología, de la lingüística, de la antropología. Es decir, tenemos que buscar una revista acorde a lo que pretendemos publicar. No debemos confundir la estructura con el formato. Y como anécdota aquí, miren, unos estudiantes de pregrado y que ya estaban por finalizar, estaban llevando curso de tesis, corrieron un día a preguntarme, dice, profesor, ¿qué sucede? Me dice, nos han pedido de inmediato, estamos viendo la tesis, ¿ya? Y nos han pedido que enviemos, ¿ya? El título, el informe, de cómo es el informe de tesis, por ejemplo, para poner esto como un precedente a lo que vamos a hablar ahora. El profesor nos ha pedido que enviemos el título de la tesis, ¿ya? Que enviemos el resumen y abstract y las palabras clave. Y de ser posible que las vamos a traducir a un idioma extranjero. Oiga, pero qué bonito, ¿no? Le dije, caray, ¿y cuál es el problema? ¿No pueden enviar eso? Entonces me dice que, profesor, nosotros no tenemos ninguna investigación. Entonces, ¿cómo vamos a enviar? Pues lógicamente, miren, ¿no? ¿Qué había pasado? Que tal vez se ha visto una tesis terminada, una tesis concluida, un informe de tesis, lo primero que aparece es el título, pero es lo último que se pone, ¿de acuerdo? Y aparece el resumen. Después del título va a aparecer el resumen y el abstract, pero es lo último que se elabora. Usted no puede pedir el resumen si todavía no ha hecho la parte de la problematización, es decir, no tiene problema de investigación. Entonces, ahí sí había un graso problema. Entonces le dije, mire, pídanselo al maestro que lo elabore con ustedes. A ver de dónde va a sacar la información. Entonces, hay que ir por partes. Por eso les menciono. Una cosa es la estructura que debe tener un artículo científico y otra cosa es su formato. Lo mismo ocurre con la tesis, ¿de acuerdo? La tesis tiene su estructura determinada y el formato que empieza pues con la carátula, eso es formato, con la carátula, ¿no? El resumen, el abstract, los agradecimientos, esos son preliminares que aparecen en ese orden preliminar, pero son lo último que se debe elaborar.
No se podría elaborar pues al inicio. Lo mismo va a ocurrir con un artículo científico. Entonces, por un lado tenemos la estructura, que sí es precisa, y el formato que puede ser muchas veces hasta sugerible de acuerdo a la institución, de acuerdo a la revista a la cual va a dirigirse ese artículo científico. Y aquí tenemos la fórmula muy conocida y que en primer lugar va a dar cuenta por qué realicé el estudio. ¿De acuerdo? ¿Por qué has realizado el estudio? Y esos aspectos se darán cuenta en la parte introductoria. Debe tener la introducción. Posterior a ello, se tiene los métodos. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo hice? ¿Siguiendo qué metodología? Entonces ahí tenemos la parte metodológica. Luego vendrán a exponerse de manera muy sucinta y concreta los resultados. ¿De acuerdo? Los resultados a las que se llegó. Y por último, y ahí tiene la A, ¿no? Del ampersand en inglés, la discusión, que viene a ser qué significa, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que realmente significa tus resultados? Y ahí se hacen las comparaciones, se establecen las similitudes, las diferencias, las objeciones con respecto a otras investigaciones realizadas en ese mismo sentido o y con la teoría más reciente, y se va a hacer la discusión correspondiente. Alguien me dijo, profesor, ¿y si los otros investigadores dicen lo contrario y yo he llegado a un resultado diferente, me van a desaprobar? Al contrario, tal vez estés encontrando los verdaderos resultados, ¿no? Entonces, no quiere decir que si tú no tienes consonancia con los antecedentes, ya tu investigación esté mala. Es como por decir algo con relación a que no tenga ese sentido positivo o negativo, no quiere decir que está mal hecho. Por el contrario, se puede desmitificar una serie de resultados anteriores y que ahora la tendencia puede hacer que haya variado por algunos factores y eso va a ser posible de una investigación más amplia, de una investigación distinta que incluya otras variables. Entonces, no está mal si es que la discusión pues no hay consonancia con los antecedentes. No necesariamente. En la discusión, por lo general, una vez concluida, hay un párrafo, hay un apartado que da cuenta de la conclusión final. ¿De acuerdo? Muchas veces, para algunas revistas, explícita. ¿Qué quiere decir? Un subtitulado conclusión. En otras no aparece, pero es tácita, ¿de acuerdo? Porque al final, pues la redacción misma dice, se concluye, llegamos a la conclusión que, en última instancia, el aporte es, etcétera, etcétera. Entonces allí, eso es importante considerar. Fíjense ahora cómo es que cambia el asunto si nos damos cuenta y hacemos la comparación del IMRD, que habíamos mencionado, introducción, metodología, resultados y discusión, con el formato que puede tener. ¿De acuerdo? Miren lo que habíamos dicho. El IMRD lo tiene en la parte central y luego los preliminares y los accesorios son prácticamente parte del formato. Un título, un abstract con sus correspondientes palabras clave, que son los preliminares. Luego viene el cuerpo mismo ya, el formato mismo que debe tener, como hemos dicho, la introducción, la metodología, los resultados, la discusión.
Y en algunas formas o formatos, las conclusiones van luego de la discusión y en otras forman parte, ¿ya?, de la discusión misma en un subtitulado. Los reconocimientos, agradecimientos y por último, que debe considerarse, de hecho, son las referencias. Ojo, por ahí, ya hay que sacar del lenguaje científico, digamos así, de la escritura como tal, la forma de referencias bibliográficas. Ya eso es parte del siglo XX. Son referencias nada más, porque bibliográficas nos estaría llevando a referirnos a libros y que ahora con las nuevas formas la, de las publicaciones mismas, los libros son muy poco usados y ahora son y están latentes los artículos. Por eso es que ya no se dicen referencias bibliográficas, sino solo referencias. Y sobre todo son una serie de formas de referirnos en lo digital y lo electrónico. Muy bien, fíjense, vamos a referirnos ahora a la introducción. ¿Qué debe tener la introducción para que sea precisa, para que sea contundente? Porque lo primero que van a leer de tu artículo es la introducción. Y si pasa la introducción, ya vas a ser aceptado. Miren lo que hemos allí resaltado. Debe enganchar al revisor. El revisor se debe quedar así, wow, esto quiero. ¿De acuerdo? El revisor, que por lo general es un editor de una revista, va a decir, este artículo quiero que se publique. Hay que darle luz verde. Porque ahí vas a explicar las razones por las que emprendiste el estudio, qué pretendías lograr y cómo ello formó parte, ¿no?, y constituye algo útil a lo que ya existe sobre el tema de investigación. Si tú estás adicionando, estás dando un plus, como dicen, ¿no?, algo adicional y totalmente nuevo y relevante, totalmente relevante, entonces va a ser totalmente aceptado. Fíjense aquí. En cuanto a los antecedentes que describen lo que se sabe sobre el tema, muy preciso hay que ser para poder redactar ello. Por ejemplo, el tratamiento de exposición es la piedra angular del tratamiento de los trastornos de ansiedad, en este caso. ¿De acuerdo? Entonces aquí hay que tener muy en cuenta la forma como vamos a expresar los antecedentes que ya describen la temática el cual ha sido sujeto de investigación por tu estudio. ¿De acuerdo? Aquí hay un tratamiento de exposición, ya es la piedra angular del tratamiento de los trastornos de ansiedad. Se menciona ahí con claridad lo que ya hay, ¿de acuerdo? Y otro, ¿qué no se sabe? Ahí debe, porque muchas veces es por la forma como uno redacta. Dice profesor, pero nosotros hemos tomado en cuenta eso, pero no lo has dicho. O sea, no lo has expresado, ¿no? El que lo lee no va a imaginarse, sino lo tiene ahí en blanco y negro. ¿Qué es lo que no se sabe? ¿Qué elementos siguen siendo objeto de controversia, de discusión, de desacuerdo? ¿Cuál es la brecha exacta en el conocimiento que tu estudio espera llenar? ¿Qué vacío va a llenar tu investigación? Hay que decirlo. Y la citación de cualquier dato existente, especialmente esos datos contradictorios que indiquen incertidumbre. Por ejemplo, se desconoce si, ¿no? Hasta la fecha no ha sido probado tal cosa. Ningún estudio hasta la fecha ha investigado el efecto de que quiere decir que este estudio viene con todo.
hay pocos datos para cuantificar el efecto de sobre, aún no está claro, pero en otra forma, ¿no? El efecto de los somníferos de tal, digamos, composición farmacológica, ¿no? Sobre, no, aún no está claro. Cosas así. En la introducción, por supuesto que hay que colocar la hipótesis del trabajo. Hipotetizamos que la administración de cloruro de sodio, qué sé yo, ahí reduciría o aumentaría en el contexto de tal cosa. Por decir, por dar un ejemplo ahí, ¿no? Hay formas de cómo presentar, pero totalmente claro, sin darle vuelta al asunto, porque aquí hay que ser precisos. El artículo científico es breve, es sucinto, es brevísimo. Entonces aquí no valen medias tintas. De inmediato, hipotetizamos, prevemos que la administración de insulina reduciría ahí o aumentaría en el contexto de un paciente que presenta tal cosa. Listo. Y aquí hay que citar el parámetro exacto que planeas medir. ¿Ya? Aquí. Nuestro objetivo fue identificar, nuestro objetivo era evaluar, investigar, etc. Hay que mencionar, cuando decimos citar, quiere decir que hay que mencionar, ¿ya? El tipo de población o el contexto clínico, por ejemplo, ¿no? A través de un estudio prospectivo, unicéntrico, multicéntrico, observacional, intervencionista, cuando es pues un estudio de caso, ¿no? Hay que ser totalmente precisos del contexto clínico, por ejemplo. Y la introducción debe fluir lógicamente hacia lo que habíamos señalado ya, la identificación del espacio, del abismo, de la brecha en el conocimiento que se espera llenar. Al final hay que concluir de ese modo. Entonces, esta es la forma, ¿ya? Mucho más idónea de considerar la introducción para su redacción adecuada, totalmente adecuada, ¿ok? Miren acá. En la introducción hay que considerar también los tiempos verbales. Y eso es otra de las falencias en los documentos que se presentan y muchas veces son rechazadas por esto, ¿no? Que sería penoso, como habíamos dicho, muy triste que una investigación tan importante, tan relevante, pueda ser rechazada, no por su contenido, pues, de investigación meritoria, sino por la mala redacción, la mala concreción del artículo. El objetivo debe describir el estado actual del conocimiento. ¿Ya? Allí. Tiempo verbal presente. La depresión es un trastorno común, pum, ya. Entonces, tiene que estar, no podemos describir el estado actual del conocimiento, por ejemplo, si estamos trabajando en el estudio con la depresión, la conceptualización, ese objetivo, el cual nos va a permitir, no podemos ponerlo en tiempo pasado, menos en futuro. Aquí, si queremos describir observaciones, ¿de acuerdo? Aquí, tienen que hacerse en pretérito. Smith y colaboradores, ¿no? Mostraron que él, tal cosa. Miren acá, eso debe ir en pretérito, pretérito perfecto,
y observamos, Smith y colaboradores mostraron que el tratamiento A redujo la tasa de mortalidad o de muerte, mientras que el medicamento B no. Hay que describir las observaciones previamente publicadas por otros. Esto es lo que se conoce, queridos amigos, como los antecedentes. Totalmente claros aquí, ¿ya? Mostraron que el tratamiento A hizo esto, mientras que el medicamento B no lo logró. Punto, así, de preciso. Cuando se quiere describir un proceso que comenzó en algún momento no especificado en el pasado y que aún no se ha completado, es decir, estudios en curso, pretérito perfecto compuesto. Varios investigadores, ¿ya?, han trabajado el efecto del fármaco A sobre esta enfermedad. Para describir algo que aún no ha sucedido, imagínense. Pretérito perfecto compuesto también. Aún no se ha determinado si el cloruro de magnesio es más indicado para el tratamiento de... ¿De acuerdo? Y así. Para formular la hipótesis. Este material, queridos amigos, por eso es importante que anoten registren su asistencia en el formulario, porque va a ser, pues, por ese medio que va a llegar este material, ¿ya? Para que lo tengan ustedes, eso les va a servir, ¿ya?, de apoyo cuando quieran realizar ya la redacción de su artículo científico. Formular hipótesis, el tiempo de verbal es el presente. Planteamos la hipótesis de que el fármaco A aumenta el riesgo de hemorragia, por ejemplo. Para formular su objetivo, el tiempo verbal, pretérito perfecto. Apuntamos a medir tal cosa. No necesariamente tú tienes que colocar el estudio tuvo como objetivo, ¿no? Eso que tanto, tan mellado, imagínense, ¿no? Y que a veces el Turnitin ya te lo saca como si fuera un plagio, como si fuera una similitud, porque todo el mundo dice lo mismo, entonces sale ahí. Apuntamos a medir tal cosa, ¿no? Eso es con lo que corresponde a la introducción. Veamos ahora el método, ¿no? La parte de la redacción de la metodología que debe ir. Esta parte debe ilustrar a cualquier lector. Es decir, no es que sea un médico el que lo va a leer necesariamente, no es que sea un biólogo, no es que sea un ingeniero, no es que sea un abogado, no. Esta parte debe ser ilustrativa para cualquier lector. Debemos describir con exactitud lo que se hizo en el estudio y cómo se hizo. Para cada resultado de la sección que viene luego, resultados, valga la redundancia, debe haber un método descrito aquí. O sea, no podemos darnos el lujo de presentar un resultado sin antes haber descrito qué método llevó a la concreción de este resultado. ¿Ok? Entonces, una correspondencia biunívoca entre método y resultado. Aquí, en cuanto a los sujetos de estudio, hay que considerar con mucha claridad los criterios de inclusión y de exclusión. Deben estar de todas maneras puestos ahí en relevancia. No necesitan ser demasiado extensos, hay que ser precisos, concretos y totalmente claros. Las consideraciones éticas, como la aprobación del comité ético, el nombre del comité, la fecha, el número de archivo, el consentimiento informado, todos esos aspectos se deben de considerar. La variable principal debe estar aquí mencionada, ¿ya? Los criterios de valoración secundarios. El análisis estadístico debe ser explicado brevemente.
y los datos registrados. Todos estos aspectos deben estar considerados en la parte metodológica. El registro del estudio, si es una muestra aleatoria, por ejemplo. Las fuentes o la fuente de los datos del estudio, de dónde se obtuvo. El cálculo del tamaño de la muestra, o sea, uno puede poner ahí la muestra fue de tanto, más no. ¿Cuál ha sido el cálculo del tamaño de la muestra? Considerar, si lo hubieran, subgrupos. En muchas investigaciones se consideran. Los procedimientos de aleatorización, sin duda. El número de sujetos como población y las muestras, hay que considerarlas. El cálculo del tamaño de la muestra y las intervenciones. ¿De acuerdo? El tiempo verbal aquí. El tiempo verbal que se va a utilizar en la parte de los métodos. Miren. Describir, principalmente utilizando el tiempo pasado, es decir, pretérito. ¿De acuerdo? Tenemos ahí, realizamos, registramos, medimos, probamos. Son los términos a usar. Los resultados. Como ya habíamos explicado, los resultados deben estar en consonancia con los métodos. ¿De acuerdo? Cada resultado debe haber tenido una explicación metodológica para su concreción. Entonces aquí hay que describir lo que se observó, ojo, sin comentario ni discusión. Muchas veces se colocan los resultados y ya quieren darle una interpretación, ¿no? Una ejemplificación, una especie de discusión. Nada. Los resultados son resultados precisos y contundentes. Nada más. Un párrafo típico de resultados debe comenzar recordando el tipo de análisis. ¿De acuerdo? El tipo de análisis. Por ejemplo, el análisis de QCA o de QCA, por ejemplo, ahí reveló que, entonces hay que considerarlo ahí. Luego detallar los resultados observados, fíjese, refiriéndose a las tablas o figuras relevantes como por ejemplo el número de lesiones fue significativamente mayor en el grupo A en comparación con el grupo B. O sea, precisos. El tiempo verbal, muy importante aquí, debe presentarse utilizando el tiempo pasado, pretérito perfecto. Por ejemplo, la creatinina sérica se correlacionó con la tasa de filtración glomerular, por decir, por poner un ejemplo ahí. Entonces, eso es muy importante, considerar el tiempo verbal para la redacción de los resultados. Aquí hay
un aspecto muy importante y muchas veces por lo que he rechazado un artículo. Sí, muchas veces rechazado por esto, ¿ya? Por esta situación, y así es que vamos a comentar lo siguiente. Texto, tabla o figura. Muchas veces se presenta un artículo científico que tiene texto, tiene tabla, tiene figura. ¿Qué hay que hacer ahí? Hay que considerar. No es que se coloca por colocar, ¿de acuerdo? Ahí tiene aquí una razón de ser. ¿Cómo elegir la opción correcta si es texto, si es tabla o si es figura? El texto se debe considerar para la presentación general de datos. Cuando vamos a presentar datos de manera general, entonces podemos hacerlo a través del texto simplemente. No hay necesidad de tablas, no hay necesidad de figuras. Los resultados pueden expresarse también en texto. Si a usted no lo pueden observar, decir, ¿dónde están sus tablas? Pues no amerita. Las tablas sí hay que considerarlo, ¿ya? Si lo más importante, si lo más relevante son datos numéricos. Si su investigación tiene como resultado datos numéricos complejos sobre todo, entonces hay que considerar tablas. Y las figuras se tienen que considerar si lo más importante son las tendencias, ¿de acuerdo? O las relaciones existentes entre las variables de estudio. Si tus resultados muestran tendencias, si tus resultados van a mostrar relaciones entre variables, lo recomendable es optar por las figuras. Sería inaudito que presentes tablas, porque no va a ser inteligible leer esos resultados en tablas, sino más bien utilizando figuras. La parte de la discusión, muy importante. Aquí, en la parte de la discusión, debes interpretar y explicar la importancia de tus resultados. Hay que darle relevancia y cómo la manera en que están encajando, en que están muy bien encasillados en el panorama más amplio de lo que ya se ha observado. ¿De acuerdo? Fíjense ahí, qué importante esto. Interpretar y explicar la relevancia de tus resultados y cómo encajan, ¿ok?, en el panorama amplísimo de lo que ya se observó antes, lógicamente, de la presentación de tu artículo. Entonces, esto es primordial. El primer párrafo, miren, el primer párrafo ahí dice, profesor, ¿cómo hago mi discusión? Muchas veces así, ¿cómo empiezo a discutir? ¿Qué debo colocar en mi discusión? Esto es muy sencillo. A veces nos aturullamos, ¿no? Nos ponemos así de que no sé cómo, qué pongo primero, qué, ¿ya? Entonces, aquí hay una consideración muy importante. El primer párrafo que vas a considerar en la discusión debe resumir de manera escueta la pregunta y la introducción. Miren, así de sencillo. El primer párrafo debe estar mencionando la pregunta, ¿ya?, de la investigación, los objetivos de estudio y los resultados principales. Únicamente 3 o 4 más relevantes. No me vas a decir, no me vayas a colocar los 8 o 10 resultados dependiendo de tu investigación. Los más relevantes, los principales. Recuerden que tenemos nosotros pocas páginas para redactar el artículo científico. Los demás párrafos de la discusión deben
permitir la discusión en orden. Cada uno de los resultados que has escogido para centrar la discusión en párrafos separados, teniendo en cuenta que los resultados se exponen, pero no se recapitulan. Fíjense, eso es muy importante. He visto muchas discusiones en las que los resultados se vuelven a recapitular, es decir, se vuelven a redundar. Simplemente los resultados se exponen y es muy importante centrar cada resultado en un párrafo distinto. Para cada uno de los resultados se tratará de confirmar la evidencia con la literatura previa en la materia o por el contrario, contrastar literatura con los resultados contradictorios. Eso es lo que hay que considerar. Una vez confirmada, desmentida, rechazada la información previa sobre el tema, el autor debe proporcionar una explicación factible para su hallazgo en forma tentativa, ¿ya? No es que solamente usted pues desmiente o confirma, sino que debe haber una explicación totalmente factible para ese hallazgo ya de forma tentativa. Por último, finalmente, cada párrafo debe tener una pequeña frase resumen que aúna el resultado con la información previa y la explicación sugerida o que indique necesidades futuras de investigación. Por ejemplo, en esta parte se abre camino para poder detallar, para poder investigar de este modo, etc. Y las conclusiones, alguien me dijo, profesor, ¿y las conclusiones dónde están? Las conclusiones, en la mayor parte de las veces, se incluyen en un subapartado independiente dentro de la discusión. Si no, en el último párrafo de la discusión se dedicará a las conclusiones. Si no hay subtitulado, uno sabe que el último párrafo es la conclusión. ¿Algo más? También hay que indicar en este apartado de forma general las posibilidades futuras de investigación, así como las recomendaciones teóricas para la práctica clínica o políticas, planteando nuevos enfoques a conseguir en la línea de investigación en la cual está inmersa tu estudio. Y los complementarios. Tenemos ahí el título, debe ser totalmente atractivo. Eso va a determinar en gran medida que los lectores se interesen por tu artículo. Ha de ser breve, entre 12 a 15 palabras por lo general. No debe incluir fórmulas, nombres patentados, acrónimos, nombres poco comunes ni abreviaturas. Eso es un pecado. Las palabras clave, escogidas cuidadosamente, van a aumentar la visibilidad y difusión de tu artículo, por ende, la probabilidad de ser leído y citado. Tus palabras clave son fundamentales. La autoría, y aquí, ojito a la música, oído a la música. Como norma, y aquí hay que ser muy éticos, colegas, sobre todo aquí los que publican, por amor de Dios, no se suban al carro cuando ustedes no han sido parte, ¿no? No se suban ahí a la combi, no se vayan a subir al metro si no les corresponde. Únicamente debe aparecer como autor aquella persona que haya contribuido de forma sustantiva en la creación y redacción del artículo. No porque es el asesor, no porque es el profesor, no porque... No, hay que ser éticos ahí. Mucho cuidado con eso. El resumen y el abstract debe estar redactado en párrafo único, ¿de acuerdo? Los resultados y las conclusiones de un estudio, siendo más sencillo redactarlo, ¿de acuerdo? Tras haber finalizado el manuscrito. Como habíamos mencionado al inicio, ¿no? Eso no es que se hace al inicio, se hace al final. Una vez que ya terminó todo, realiza su resumen.
La longitud aproximadamente 200 a 250 palabras, varía dependiendo de las normas de cada revista, con excepción de las conclusiones que se redacten pasado y sin referencias. ¿De acuerdo? Las referencias. Citar artículos de revistas indexadas, se ajustan a los requerimientos de las revistas y utilizar, siempre esto es recomendable, un gestor de referencias como Mendeley, ¿no? Zotero y cualquier otra, que nos ayuden a no cometer esos errores de olvido o deslices de ese modo. Y ahí tenemos lo que la editorial Elsevier, que tiene artículos muy interesantes, recomienda. ¿De acuerdo? Tablas entre 1 y 3, gráficos de 6 a 8, las conclusiones entre 1 a 2 páginas, de la parte más importante, resultados y discusión de 10 a 12 páginas, y referencias bibliográficas entre 20 y 50. Muy bien, muchísimas gracias. Hemos prácticamente llegado ya a la parte final de nuestra exposición. Agradezco aquí a nuestra maestra, la magíster Patricia, y por supuesto a la Biblioteca Central por esta oportunidad de llegar a ustedes. Muchísimas gracias y buenas noches. Muchas gracias, Magíster Alberto Carrasco, por su excelente taller, que ha sido muy explícito para todos los participantes. Nos vemos para el mes de julio, que tenemos con otros temas muy Bueno, interesantes. Síganos, por favor, en Facebook, en Twitter, feliz feriado mañana. de registrar su presencia.